El protocolo FTP es precisamente, como sus siglas lo indican, un protocolo de transferencia de archivos, el cual se implementó en el año de 1971 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Han mejorado el protocolo básico, pero las innovaciones más significativas se llevaron a cabo en julio de 1973. El protocolo FTP permite la transferencia de ficheros a un ordenador a otro bajo un control que es ejercido por el software servidor y por la configuración de este que hayamos fijado. Cuando se establece una comunicación mediante FTP entre dos máquinas, se supera una fase previa de autentificación basada en un fichero de contraseñas de la misma forma en que se nos proporciona una shell en un ordenador, bien o de modo local remotamente a través del Telenet. Sin embargo, esta comunicación establecida no es segura y tampoco tiene capacidades de filtrado. Constituye una de las herramientas más útiles para el intercambio de fichero entre diferentes ordenadores y es la forma habitual de la publicación en Internet. Hay dos tipos fundamentales de acceso a través de FTP. El primero es de acceso anónimo, cuando el contacto con la máquina lo realiza un usuario sin autentificar y sin ningún tipo de privilegio en el servidor. En este caso, el usuario es confinado a un directorio público donde se le permite descargar los archivos que están ahí ubicados, pero sin posibilidad de escribir ningún fichero. No se le permite normalmente subir de nivel y listar los contenidos de los directorios del nivel superior. El segundo es de acceso autorizado, cuando el usuario que solicita la conexión tiene una cuenta con ciertos privilegios del servidor y tras autentificarse se le confina a su directorio predeterminado donde puede descargar ficheros y si la política del sistema se lo permite también puede escribir, aunque normalmente se limita su espacio mediante una cuota de disco. Puede estar autorizado para recorrer parte del árbol de directorios y también para listar su contenido o escribir el de ellos, dependiendo del tipo de privilegios que éste posea. Normalmente se utiliza para el alojamiento web de una empresa que se encuentra en un servidor externo con el que se comunica el equipo a la hora de subir archivos o para hacer copias de seguridad o backup de los datos que maneja. Para esto último existen protocolos de cifrado que los datos ofrecen soluciones más seguras. Para establecer comunicación con el servidor, debes instalar en tu equipo un cliente FTP que te ayuda a transferir los archivos. Antes debes encontrar uno que te satisfaga e iniciar la instalación del programa de forma normal. Una vez que esté dentro del proceso, cada uno tiene su funcionamiento concreto, aunque todos en general tienen las mismas especificaciones que suelen ser bastante intuitivas. Normalmente tendrá que seleccionar los ficheros que quiera subir y comenzar todo el proceso que se completará en apenas unos segundos. Tiene dos modos de conexión que son el activo y el pasivo. El protocolo IMAP es de acceso a mensajes de Internet. Ofrece la posibilidad de administrar emails directamente en el servidor. Es decir, si eliges el protocolo IMAP para establecer tu cuenta de correo en tu programa de email, los correos que recibas no se descargarán en tu ordenador, sino que simplemente recibirás una lista de los mensajes y sus correspondientes asuntos. Generalmente solo aparecerán los encabezados de los emails. Además puedes crear tu propia carpeta en el servidor de email y desplazar ahí tus mensajes. Al hacer doble clic sobre el encabezado elegido, el email correspondiente será mostrado en su totalidad. Para trasladar un email a tu PC, basta con arrastrarlo hasta la bandeja de entrada local. Borrar los emails aparecerán como eliminados, por ejemplo en Outlook. Para que estos se borren definitivamente del servidor, elige la opción editar o borrar mensajes de forma permanente. Las ventajas al utilizar el protocolo IMAP es que puedes acceder a los emails desde cualquier ordenador.
Puedes compartir un buzón de correo en otros usuarios. Te permite además crear carpetas y subcarpetas en el servidor de forma rápida y sencilla. Las carpetas creadas en los programas de email se encontrarán en realidad en el servidor. Se pueden llevar a cabo tareas como buscar o clasificar con ordenadores que no tengan mucha potencia, ya que la acción tiene lugar en el servidor y no en el PC local. Además del que el servidor soporta extensiones idle, es decir, los nuevos emails recibidos se mostrarán no solamente como leídos en la bandeja de entrada y tú recibirás simplemente un aviso, no será por tanto necesario hacer clic en recibir ni establecer un polling interval. Esta función generalmente está activada en los programas de email más comunes, como por ejemplo lo son Outlook, Outlook Express, TubeBit, Netscape, entre otros. Protocolo POP3 es la expresión inglesa Post Office Protocol, que puede traducirse como protocolo de oficina postal y que suele mencionarse por las siglas POP. Se utiliza en el ámbito de la informática y se trata de un protocolo empleado por los clientes de correo electrónico para recibir y descargar los mensajes que se encuentran alojados en un servidor de tipo remoto. Debido a que las dos primeras versiones de este protocolo quedaron obsoletas con el paso del tiempo, hoy se puede indicar simplemente como POP3. Gracias al POP3, el usuario puede descargar el correo electrónico en su computadora, que sería su ordenador, y leerlo más adelante, sin la necesidad de estar conectado a Internet. Esta característica del protocolo era muy importante cuando la mayoría de las conexiones se conectaban a través de la línea telefónica, que es el dial-up, y estas eran lentas. En concreto, son dos las características que definen a este protocolo y que más se alaban del mismo. Es que puede revisar las cuentas de correo apuesta por hacer uso de programas como Thunderbird y Outlook, y que al pedir el email el servidor descarga toda la información en lo que es el disco duro que tiene el ordenador. Igualmente, POP3 está diseñado para recibir el correo, que en algunos casos no es para enviarlo. Le permite a los usuarios las conexiones intermedias. Los clientes de correo electrónico que utilizan IMAP dejan por lo general los mensajes en el servidor hasta que el usuario los elimina directamente. Los clientes que utilizan la opción dejar mensajes en el servidor por lo general utilizan la orden UIDL, que es Unique Identity Logistic. Otra, al igual que otros viejos protocolos de Internet, POP3 utiliza un mecanismo que firma sin cifrado. La transmisión de contraseñas de POP3 en texto plano aún se da en la actualidad. POP versión 3, como está especificado en el RFC 1939, soporta extensiones y una gran cantidad de mecanismos de autentificación. Sus características de autentificación son necesarias para prevenir que los usuarios maliciosos se hagan con la autorización para acceder a los mensajes de los usuarios. Generalmente, POP3 recupera los mensajes de los clientes de esta forma. Primero, conecta el servidor del correo con el puerto 110, 995 para conexiones SSL o TLS. Por consiguiente, recupera el correo electrónico. Después se deshace de las copias de los mensajes almacenados en el servidor y por último se desconecta del servidor en cuestión. Aunque los clientes de POP puedan estar configurados para permitir el servidor continuar almacenado algunas copias del correo descargado. Los pasos antes mencionados son los que más se usan con más frecuencia. Dejar copias en el servidor es algo que generalmente se hace con IMAP. Como ventajas de este protocolo podemos mencionar que no será necesaria una conexión a Internet una vez que los emails se han descargado a nuestro dispositivo. No tener que preocuparnos del espacio ocupado en el buzón de correo, ya que los emails una vez descargados se borran del servidor. Y como desventajas podemos mencionar la imposibilidad de consultar el mismo email desde dispositivos diferentes. Y otra, en caso de extravío, robo, ruptura o eliminación de una cuenta de correo del dispositivo, todos los emails se perderán para siempre.
SNMP es un protocolo simple de administración de red. Permite a los administradores de red administrar dispositivos de red y diagnosticar sus problemas. El sistema de administración de red se basa en dos elementos principales: el supervisor y agentes. El supervisor es el terminal que le permite al administrador de red realizar solicitudes de administración. Los agentes son entidades que se encuentran al nivel de cada interfaz. Ellos conectan a la red los dispositivos administrados y permiten recopilar información sobre los diferentes objetos. Los conmutadores concentradores, que son hubs, routers y servidores, son ejemplos de hardware que contienen objetos administrados. Estos objetos administrados pueden ser información de hardware, parámetros de configuración, estadísticas de rendimiento y demás elementos que están directamente relacionados con el comportamiento en progreso del hardware en cuestión. Estos elementos se encuentran clasificados en algo similar a una base de datos denominada MIB. SNMP permite el diálogo entre el supervisor y los agentes para recolectar los objetos requeridos de la base de datos. Los dispositivos administrados son supervisados y controlados usando 4 comandos básicos: lectura, escritura, notificación y operaciones transversales. El comando de lectura es usado por un NMS, que es un sistema de gestión de red, para supervisar elementos de red. El sistema gestor de red examina diferentes variables que son mantenidas por los dispositivos administrados. El comando de escritura es usado por el sistema de gestión de red para supervisar elementos de red. El sistema de gestión de red examina diferentes variables que son mantenibles por los dispositivos administrados. El comando de escritura es usado por un sistema de gestión de red para controlar elementos de la red. El sistema de gestión de red cambia los valores de las variables almacenadas dentro de los dispositivos administrados. El comando de notificación es usado por los dispositivos administrados para reportar eventos en forma asíncrona al sistema de gestión de red. Cuando cierto tipo de evento ocurra, un dispositivo administrado envía la notificación al sistema gestor. La operación transversal es usada por el sistema gestor para determinar qué variables soporta un dispositivo administrado y para recoger secuencialmente información en tablas de variables, como por ejemplo una tabla de rutas. Protocolo TFTP. Son las siglas de Trivial File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos trivial. Es un protocolo de transferencia muy simple, semejante a una versión básica de FTP. El protocolo TFTP a menudo se utiliza para transferir pequeños archivos mediante ordenadores en una red, como cuando una terminal X Windows o cualquier otro cliente ligero arranca desde un servidor de red. Algunos de los detalles de este protocolo son que utiliza UDP, es decir, el protocolo de datagramas de usuario, en el puerto 69 como protocolo de transporte, a diferencia de TFTP, utiliza los puertos 20 y 21 TCP. No se puede listar el contenido de los directorios, no existen mecanismos de autentificación o cifrado, se utiliza para leer o escribir archivos de servidor remoto y soporta 3 modos diferentes de transferencia, que son NetaSync, Octet y Mail. Desde los dos primeros corresponden a los modos ASCII e imagen binario del protocolo FTP. El modo de funcionamiento de este protocolo es que empieza con una solicitud o petición de lectura y o escritura de un fichero determinado. Si la solicitud es aceptada por el servidor, la conexión pasa al hexado Open y el fichero se envía a bloques simples de 512 bytes a nivel de datos, pero con un máximo nivel de segmentos de 65.535 bytes. Si está en longitud fija,
Tenemos que tener en cuenta que los bloques del fichero están numerados de forma correlativa comenzando en 1. Un paquete de chequeo o reconocimiento debe de saber reconocer cada paquete de datos antes de que el próximo pueda ser enviado, y se da por terminada la transferencia cuando el paquete enviado es inferior a los 512 bytes. En TFTP existen 5 tipos de paquetes, es decir, quedan limitados a un máximo de 5. El primero es la petición de lectura, RRQ. El segundo es la petición de escritura, WRQ. El tercero son los datos, data. El número 4 es el reconocimiento, es el ACK. Y el número 5, error. El protocolo TFTP de la capa 5 de aplicaciones fue creado para la transferencia de archivos pequeños y se usa en el protocolo UDP, como les había mencionado, de la capa número 4. Se usa normalmente para instalar nuevas versiones del sistema operativo del switch y router Cisco, así como para crear backup. Protocolo SSH es la solución para garantizar conexiones remotas seguras. SSH es un protocolo de comunicaciones que encripta los datos intercambiados, haciendo virtualmente imposible la violación de la privacidad de comunicaciones. Es muy versátil, cuenta con un software cliente que posibilita el acceso a la línea de comandos, la transferencia de archivos y la creación de túneles seguros con soporte de comunicaciones para otros protocolos. Hay dos tipos de clientes SSH. El primero es el terminal SSH. Es un emulador que determina que permite acceder de forma remota a la línea de comandos utilizando el protocolo SSH. Cliente SFTP. Se trata de un cliente para transferencias de archivos que utiliza el protocolo de transferencia segura a archivos. Técnicas de cifrado. La ventaja significativa ofrecida por SSH sobre sus predecesores es el uso del cifrado para asegurar la transferencia segura de información entre el host y el cliente. El host se refiere al servidor remoto al que está intentando acceder, mientras que el cliente es el equipo que está utilizando para acceder al host. Encriptación simétrica. Es una forma de encriptación en la que se utiliza una clave secreta tanto para el cifrado como para el descifrado de un mensaje tanto por el cliente como por el host. Encriptación asimétrica. Utiliza dos claves separadas para el cifrado y el descifrado. Estas dos claves se conocen como la clave pública y la clave privada, y juntas forman un par de claves público-privado, donde la pública se distribuye abiertamente y se comparte con todas las partes, mientras que la privada debe mantenerse privada para que la conexión sea segura. Ningún tercero debe conocerla. Características. Encriptación de sesión de registro, imposibilitando que alguien pueda obtener contraseña no encriptada. El cliente puede verificar que se está conectando al servidor al que se conectó inicialmente. El cliente transmite su información de autenticación al servidor usando una encriptación robusta de 128 bits. Todos los datos enviados y recibidos durante la sesión se transfieren por medio de encriptación de 128 bits. El cliente tiene la posibilidad de reenviar aplicaciones X11 desde el servidor. Las ventajas: el cliente transmite al servidor usuario y contraseña en formato cifrado. Todos los datos que se envían o reciben en la conexión son cifrados. Desventajas: se requieren bastantes conocimientos informáticos. No dispone de entornos gráficos. Protocolo SMTP. Protocolo simple de transferencia del correo. Es un protocolo de red que se emplea para enviar y recibir correos electrónicos
El SMTP forma parte de los llamados protocolos de Internet. El protocolo SMTP funciona con comandos de texto enviados al servidor SMTP. Funcionamiento. El funcionamiento de este protocolo se da en línea, de manera que opera en los servicios de correo electrónico. Sin embargo, este protocolo posee algunas limitaciones en cuanto a la reacción de mensajes en el servidor del destino. Como alternativa a esta limitación, se asocia normalmente a este protocolo con otros, como el POP o IMAP.